En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran tuvo un duelo épico contra Amanda, una aventurera de rango A. Aunque no usó a maestro, fue capaz de darle pelea, pero lastimosamente terminó con una derrota aplastante. Continuamos con Capítulo 2-4. Había pasado una hora desde el encuentro de Fran con Amanda. Fran se despertó con Amanda sentada frente a ella. Se había disculpado mucho por haberse pasado de la raya durante el combate y le preguntó a Fran si había algo que quisiera saber para compensarla. No creía que tuviera nada que lamentar. Fran aprendió mucho del combate, y Amanda había ocupado el lugar de Fran en la guardia del campamento. Incluso había gastado una poderosa poción vital en Fran para curarla. Estaríamos en deuda con ella si además de todo eso estuviera dispuesta a darnos clases gratis. Empecemos con artes de batalla. Por favor, pregunta. Le pedimos que nos enseñara la mecánica de las habilidades y la magia. Las habíamos usado y también habíamos estado en el lado receptor de ellas, pero podíamos aprender mucho de un rango A. Para que quede claro, no soy bueno con la teoría, así que no puedo enseñarte todo. Lo suficientemente estaría bien. Después de todo, no sabíamos cómo funcionaba todo ello. Las habilidades de dominio como dominio de la espada y dominio del látigo aumentan tu destreza con un arma determinada. Estas habilidades daban un valor cuantitativo a tu dominio técnico de un arma. Lo tengo. Las artes de batalla, como tus artes de la espada y mis artes de látigo, son habilidades con las que necesitas gastar maná para activarlas. Eso ya lo sé. Amanda continuó su conferencia. Primero, necesitabas dominio de la espada para desbloquear las artes de la espada, y dominio del arco para desbloquear las artes del arco. Un nivel de habilidad de artes de batalla no podía superar el nivel de habilidad de su correspondiente dominio. Por lo tanto, si solo tuvieras la dominio de la espada 5, tus artes de la espada también tendrían un límite de 5. En cuanto a cómo se aprenden nuevas artes de batalla. Sí. No conozco los detalles exactos. ¿Qué? Sé cómo desbloquearlas, pero no puedo decirte la lógica subyacente detrás de ella. Sin embargo, hay investigadores que podrían decírtelo. No me interesa la teoría. Y por eso eres un aventurero. La cosa es que solo puedes aprender nuevas artes una vez que tengas manipulación de maná o manipulación espiritual. No tengo ni idea de cómo se desbloquea cualquiera de ellas. Soy un medio elfo, ¿recuerdas? He tenido ambos desde que tengo uso de razón. Seguiremos adelante ya que no pareces tener ningún problema con ellos, de todos modos. Continúa. Manipulación de maná permitía a su usuario proyectar magia fuera de su cuerpo, mientras que manipulación espiritual permitía utilizar el maná dentro del cuerpo del usuario. Solo necesitabas una de ellas para usar artes de batalla ya que ambas manipulaban técnicamente el maná. Incluso podías usar una en lugar de la otra una vez que te acostumbrabas, aunque no sería tan potente. Aprendes un nuevo arte de batalla dejando que el maná fluya a través de tu cuerpo o arma. En algún momento, tendrás un destello de inspiración para un nuevo arte de batalla. Cuando eso ocurra, déjate llevar. Podrás invocarlo una y otra vez una vez que lo hayas aprendido. ¿No recuerdas la primera vez que te pasó eso, Fran? Después de todo, puedes usar artes de batalla. Bueno, probablemente las aprendiste cuando eras demasiado pequeña para recordarlo. Eres una genio por ser capaz de usar las artes de batalla a tu edad. Eso estuvo cerca. Era bueno que Fran fuera todavía una niña. Ahora sabíamos de dónde venían las artes de batalla. Podríamos añadir más artes de la espada a nuestro repertorio a partir de ahora. Sabíamos usar las artes de la espada, pero había una gran diferencia entre usarlas y ser buenos en ellas. Todavía estábamos en la primera etapa. Obtendríamos más artes de la espada a medida que mejoráramos con nuestro dominio de la espada. Aumentas el nivel de un arte de batalla usándolo repetidamente. Aprenderás nuevas artes de batalla a medida que suba de nivel. Lo más difícil era subirlo a nivel 1. Ahora pasaré a la magia. De acuerdo. Hay 4 elementos: tierra, viento, fuego y agua. Sus formas avanzadas son tierra, tormenta, llama y océano. Podíamos usar los 4 elementos básicos, más la magia de fuego mejorada que era la magia de llama.
También hay magias que se llaman elementos combinados. Hay 6 de ellos: trueno, hielo, madera, acero, arena y vida. ¿Combinados qué? Nunca había oído hablar de ellos. Se podrían desbloquear subiendo de nivel 2 de los elementos básicos al mismo tiempo. Por ejemplo, la magia de madera se forma con agua y tierra. ¿Podrían? ¿Entonces no es una garantía? Deja que te lo explique. La forma tradicional de aprender magia era que un maestro veterano te enseñara. También se podían utilizar diversos objetos y herramientas para desbloquearla. Los métodos no tradicionales que describió Amanda eran extremos, por así decirlo. Yo mismo no podía creerlo, al principio. En el caso de la magia de agua, el aspirante debía mojarse en agua todos los días, beber agua, sumergirse en ella e incluso imaginarse a sí mismo como si fuera agua. Una vez que empezaba a soñar con el agua, tendría la posibilidad de aprender magia de agua. Para aprender magia de viento, había que sumergirse en el viento y correr desnudo durante un huracán. Para obtener la magia de tierra había que enterrarse con tierra y masticar piedras. Supongo que era una forma de hacerse uno con la tierra. Pocos magos estaban lo suficientemente decididos a obtener este segundo elemento. Sin embargo, percibí un leve brillo de nostalgia en los ojos de Amanda. Me pregunté cómo había conseguido su magia de viento. Sin embargo, a diferencia de las artes de la espada, no había ninguna garantía de la adquisición de estos elementos. Todavía había que pensar en el muro arbitrario del talento. Todo el mundo podía mejorar al blandir una espada con la práctica, pero había que tener el don de la magia para usar hechizos. ¿Talento? Podría llamarse como la aptitud para un determinado elemento. Si no tuvieras el talento para la magia de fuego, nunca serías capaz de usarla por mucho que lo intentaras. Lo que significa que todo ese trabajo duro sería en vano. Sin talento, no serías capaz de usar magia de fuego aunque te prendieras fuego. Eso sonaba muy mal. No hay manera de saber si tienes talento en algo. Sin embargo, todo el mundo tiene al menos una cosa para la que tiene talento natural. Solo tienes que seguir intentándolo hasta que encuentres la que funciona. El trabajo duro también funciona. Exactamente. Una vez intenté desbloquear la magia de fuego, pero no me pareció que tuviera talento para ello. Sin embargo, tengo inclinación por la magia de viento, así que la obtuve en una semana. Ya veo. También hay genios que nacen listos para disparar bolas de fuego. Tú podrías ser uno de ellos, Fran. ¿Qué? Supongo que tampoco lo recuerdas. De todas formas, volviendo a nuestra discusión sobre los elementos combinados. Hay 2 problemas que están relacionados con el desbloqueo de los mismos. En primer lugar, hay que tener aptitud no solo para uno, sino para 2 elementos. Tener la inclinación de usar 2 elementos era un obstáculo suficientemente alto por sí mismo. Correcto. También necesitas tener el talento para usar elementos combinados. En ese caso, los usuarios de elementos combinados eran raros. Solo había visto magia de madera en el maestro del gremio y en Furión, y ambos eran elfos de madera, así que probablemente había nacido con ella. Amanda continuó diciéndonos que algunas razas nacen con magia. Los elfos de madera tenían magia de madera y las salamandras tenían magia de acero, por poner un ejemplo. Por eso no se ve gente usando elementos combinados todo el tiempo. Me preguntaba por el talento que tenía Fran. No tenía problemas para usar los hechizos que yo poseía, y eso incluía los 4 elementos más la oscuridad y la curación. El talento podría no ser un factor a la hora de utilizar hechizos que estuvieran bajo habilidad compartida. Fran era buena, pero dudaba que tuviera el milagroso talento de poder usar los 4 elementos de forma natural. A continuación hablaré de los otros elementos, como la oscuridad y la curación. Así es. Empezaré con luz y oscuridad. La luz y la oscuridad no eran parte de los 4 elementos primarios. Se podían aprender de la misma manera que los 4 principales, pero no mucha gente tenía el don para ellos. Los 4 elementos principales eran los más comunes, seguidos por los elementos combinados, y la luz y la oscuridad eran los más raros. Tuvimos suerte de conseguirlos del demonio cuando lo vencimos. También están los elementos derivados de la luz y la oscuridad. Limpieza e ilusión caen dentro de la magia de luz.
el veneno y la nigromancia forman parte de la oscuridad. La aparición de los elementos derivados era lo suficientemente consistente como para que los investigadores pensaran en ellos como las formas inferiores de la magia de luz y la magia oscura. Tener talento para los elementos derivados hacía más probable tener talento para su elemento principal. Es decir, si alguien era bueno para la magia de veneno, podría tener la aptitud de aprender magia oscura. Los elementos derivados también tenían formas avanzadas. Purificación para la magia de limpieza, y veneno para la magia de veneno como tal. El campo de la magia era un agujero muy profundo. Y luego está la magia única. La magia única tenía varias formas, como curación, apoyo, invocación, contrato, dimensiones, luz de la luna, espíritu y herrero, por nombrar algunas. La magia curativa y la de apoyo eran bastante comunes, pero la de luz de la luna era aún más rara que la de luz y la de oscuridad. Esas son las que conozco, pero estoy seguro de que hay muchas más variaciones en el mundo. Algunos tipos de magia son exclusivos de determinados monstruos. Se rumorea que hay tipos de magia que solo pueden usar los dragones y los demonios. En comparación con nosotros, los humanos, casi todos los monstruos pueden usar magia. ¿Por qué? Necesitan usar magia para sobrevivir en la naturaleza. Aunque un monstruo fuera más grande que un castillo, sería aniquilado en un instante si no fortaleciera su cuerpo con magia. La magia es tan necesaria para ellos como la respiración lo es para nosotros. Pueden usarla incluso sin manipulación de maná. Podría tener algo que ver con los cristales que tienen dentro. Aunque serían más fuertes si poseyeran manipulación de maná, por supuesto. Ya veo. Es lo mismo con las artes de batalla. La manipulación espiritual y del maná pueden diferir en sus manifestaciones, pero ambas tienen que ver con el control del maná. Los cristales permiten a los monstruos usar artes de batalla incluso sin manipulación espiritual. La habilidad de colmillo vibratorio debe trabajar sobre la misma base. Por eso muchos monstruos pueden usar elementos combinados y magia de luz y oscuridad. Tienen más talento que nosotros en ese sentido. Podría ser angustioso saber que hay monstruos gigantescos por ahí, pero era una buena noticia para nosotros, ya que era más probable que tuvieran elementos raros. Además, podría conseguir un montón de cristales de ellos. Sin embargo, había algo que me preocupaba desde hace un tiempo. ¿La magia oscura solo la usa la gente mala? La adquirimos de un demonio, y no había nada bueno sobre el veneno y la nigromancia. Nunca bajaría la guardia ante un nigromante si nos encontráramos alguno por primera vez. Tenían un aura maligna. En absoluto. Podría parecerlo, ya que son utilizados principalmente por los monstruos. Pero un aventurero con la habilidad de nigromancia sería un poderoso aliado en una incursión. Piensa en lo útil que es la nigromancia en una mazmorra. Bueno. No tendríamos que preocuparnos por usar magia oscura o el hechizo que obtuvimos al haberla aumentado a magia oscura superior. Le pregunté por las combinaciones de elementos compuestos para terminar. Agua más tierra igual a madera. Agua más viento igual a hielo. Agua más fuego igual a vida. Viento más fuego igual a trueno. Viento más tierra igual a arena. Tierra más fuego igual a acero. También nos enseñó cómo funcionaba cada uno. Magia de madera, como su nombre indica, le permitía a su usuario manipular las plantas. Podía hacerlas crecer o marchitarse. También contaba con una habilidad que le permitía a su usuario orientarse en un bosque. Magia de hielo, capacidad de controlar el aire frío. Contaba con una variedad de ataques de hielo y nieve, junto con la capacidad de robar el calor de un objetivo para enfriarlo. También permitía sobrevivir a territorios helados. Vida, podía usarse para curar, pero sus peculiaridades iban más allá. Podía manipular la vida misma. Se utiliza junto con la alquimia para realizar investigaciones con homúnculos. Trueno, permitía a su usuario controlar los rayos y las fuerzas magnéticas. Tenía la capacidad de invocar rayos y aplicar un aumento de velocidad a su usuario. Arena, le permitía a su usuario controlar la arena. También podía deshidratar, secar y erosionar, entre otras cosas. Se utiliza sobre todo en la conservación de alimentos. Acero, permite al usuario controlar el metal, los minerales, la lava, etc.
Funciona bajo tierra. Utilizado sobre todo por los herreros. En cuanto a los elementos únicos. Tiempo-espacio. Control sobre el tiempo y el espacio. Los investigadores han confirmado la teletransportación y la manipulación del tiempo. Luz de la luna. Control sobre los reflejos y la mente. Se asocia sobre todo a los vampiros y a los hombres lobo. Apoyo. Aplica varios potenciadores y barreras. Hay habilidades similares en los otros elementos, pero el elemento de apoyo es el mejor en este caso. No se había avistado un elemento combinado formado entre la luz y la oscuridad ni magias únicas. O tal vez no he oído hablar de ello, concluyó Amanda. Quiero usar magia de algún elemento combinado. Anteriormente usaste tierra y viento. También se te da bien el fuego, ¿verdad? Puedes optar por rayo, arena o metal. Haré todo lo posible. ¿Debemos aprender a utilizar un elemento combinado de un cristal o debemos desbloquearlo por nuestra propia cuenta? Ya teníamos magia de llama cuando nuestra magia de fuego llegó al nivel 10, así que podríamos desbloquear un elemento combinado subiendo de nivel otro elemento. Nuestro elemento más fuerte después del fuego sería el viento. Subir de nivel las habilidades a través de los cristales era más rápido y efectivo. El ejército de escarabajos tenía magia de viento 3 en cada cristal. La magia de viento era más fácil de subir de nivel en comparación con el dominio de la espada, ya que los goblins solo tenían el dominio de la espada 1 en ellos. ¿Debería poner más puntos en ello? Me quedaban 47 P. ¿Qué te parece? Quiero un elemento combinado. No hace falta discutir más. Usé 6P para subir de nivel magia de viento y desbloquear magia de rayo. También conseguimos los títulos de elementalista de la tormenta y mago del viento. No puedo esperar a usarlo. Ahora no. Amanda acaba de enseñarnos sobre los elementos combinados. Ella sospecharía si de repente empezáramos a usar uno. De acuerdo. Experimentaremos una vez que estemos de vuelta en Alessa, ¿de acuerdo? HM. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.